Andrea jugaba Play con su novia en casa. Ahora juegan Play, cada uno en su casa. María celebraba su cumpleaños con sus amigos más cercanos. Hoy lo celebra con todos. Carmen preparaba su clase desde casa. Ahora desde casa da su clase. El mundo está cambiando y en Claro seguiremos con vos. Por eso te damos el internet más rápido de hasta 200 megas de velocidad, 250 canales con 44 HD y 200 minutos línea fija para estar conectado donde y como querrás. ¡Claro que sí! Acá estamos, amigos. Gracias por seguir con nosotros. Joyería Alarcón. Sí, es su opción. 10404 West Flagler, ciudad de Sweetwater. Ahí está el centro comercial Managua. Marca el 305-228-8899 y que cualquier pedido de joyas o prendas sea en Alarcón, que le brinda el mejor servicio y la garantía que usted merece. Muy cerca de ahí está el doctor Carlos Cárdenas, en la 10500 West Flagler. 305-223-7766 es el teléfono que debe marcar para hacer su cita. Cualquier endodoncia, limpieza dental, extracción de piezas con o sin porcelana, apiñamiento de dientes, separación de dientes, cualquiera de estos trabajos lo hace el mejor, Carlos Cárdenas. Así que llame para hacer su cita o diríjase a la dirección 10500 West Flagler. Nos acompaña por unos minutos y le agradezco al eurodiputado José Ramón Bauzá, que en días pasados presentó una solicitud al Parlamento Europeo. Necesitamos ver qué pasa en Nicaragua, hombre. Hay unas leyes antioposición, hay unas leyes que quieren terminar de destruir lo poco que queda de alguna manera de democracia en Nicaragua. Se requieren más sanciones contra Ortega y contra Murillo. Pero no solamente eso, dice José Ramón Bauzá en la propuesta que hizo hace unos días, sino que hay que contemplar la aplicación de la cláusula democrática o derechos humanos del acuerdo de asociación. ¿Qué va a pasar mañana en esa reunión en la cual el Parlamento Europeo va a discutir este tema sobre la ley Mordaza, la ley de agentes extranjeros y el tema relacionado también con la cadena perpetua? Nos acompaña el eurodiputado Bauzá, a quien le agradecemos que nos dé este tiempo. Muy buenas, Luis, un placer estar con vosotros otra vez. ¿Qué le puede decir usted al pueblo de Nicaragua a unas horas de que se ponga en discusión esta resolución? ¿Qué es lo que trae, hacia dónde se dirige y qué tanto efecto puede tener? Pues lo primero es que es una resolución que inicié y que presenté como responsable aquí en el Grupo Liberal con la intención, en primera instancia, de paralizar ese despropósito que el dictador Ortega y su vicepresidenta y esposa Murillo querían hacer con el pueblo de Nicaragua, impidiéndole el ejercicio de la libertad y otra vez interrumpiendo o impidiendo los derechos humanos y los derechos civiles y constitucionales. Por lo tanto, lo más importante es paralizar o intentar, en primera instancia, que se paralice esta ley que es terrible, sobre todo terrible para la libertad y para la democracia. Me habla el diputado Bauzá como que esto ya es un hecho de que la presión va a tener efecto. Yo tengo entendido que viene una advertencia de sanciones para Ortega y Murillo directamente y para parte de la cúpula de la dictadura si esto no se toma en cuenta ni se toma en serio. ¿Es en esa dirección que va la resolución? ¿Tuvo el apoyo, esa propuesta suya al final? Pues efectivamente, lo primero y lo más importante, y era el primer objetivo, era conseguir que mañana jueves, se produjera el debate dentro de la Cámara Parlamentaria, en el hemiciclo del Parlamento Europeo, y que se debatiera precisamente las atrocidades que democráticamente intenta de nuevo el régimen Ortega y Murillo contra el pueblo nicaragüense. Es el primer objetivo y lo hemos conseguido. Y el segundo objetivo que tenía era precisamente en base a una resolución que la presenté al resto de formaciones políticas, pues que se pudieran ya definitivamente interponer o realizar o ejecutar
mejor dicho, sanciones específicas, en este caso contra el presidente y la vicepresidenta, contra Ortega y Murillo y toda su banda criminal que le ayuda a cometer esas atrocidades contra el pueblo nicaragüense. Hemos estado ayer mismo debatiendo con el resto de grupos de formaciones políticas, debate intenso, debate interno, que después de más de 3 horas después, solamente en el último debate, después de horas y días de negociaciones, hemos podido consensuar un texto, una resolución, que es esta que tengo en mis manos, de la cual me siento absolutamente orgulloso porque ha servido de base precisamente a ese compromiso que vamos a apoyar diferentes formaciones políticas, aparte del Grupo Liberal, de Renew Europe, que es el que yo represento, y repito que ha servido de base de texto para realizar la moción, pues han acordado también darle apoyo el Grupo Popular Europeo, el Grupo Socialista Europeo, los conservadores del ECR y también el Grupo de los Verdes. Por lo tanto, me siento muy satisfecho y muy reconfortado porque entre todos, porque eso es un trabajo de todos, aunque lo haya iniciado pues uno, pues mañana le pongamos otra vez cerco de presión internacional a los dictadores Ortega y Murillo. Diputado Bauzá, ¿qué grupo es más complicado? Y quiero entenderlo desde la perspectiva de nicaragüenses y que los nicaragüenses que nos están viendo y escuchando entiendan, porque yo sé que hay grupos de eurodiputados que ven como romántico a Nicaragua siempre, la revolución, Daniel Ortega derrocó a Somoza, y entonces como derrocó a Somoza no hay que tratarlo como que fuera un dictador equivalente a Somoza o peor que Somoza. Hay grupos todavía que se resisten a ver como una dictadura a Daniel Ortega allá en el Europarlamento. Efectivamente, entre ellos el grupo GUE, lo que en España sería Podemos, los grupos comunistas y populistas que todavía tienen, yo no quiero decir alguna imagen romántica, lo que tienen es en consideración una acción que avala los hechos de dictadores comunistas, pero no solamente el de Nicaragua, desgraciadamente, hacen y avalan precisamente las acciones de los dictadores en Venezuela, en Cuba, anteriormente Hugo Morales en Bolivia, es decir, es toda la misma línea. Lamentablemente, pues siguen defendiendo no una imagen romántica, como dice usted, sino a unos dictadores criminales, agresores, que impiden la libertad, el cumplimiento de la democracia, los derechos humanos, los derechos más básicos constitucionales. En definitiva, lo que están impidiendo es el desarrollo de una actividad de libertad y frente a ello hay que actuar y con contundencia. Ahora, la resolución que se ha consensuado, entiendo yo que también apunta a que si no hay respuesta de parte de Ortega y de Murillo a este exhorto, que es una presión real, pues estaríamos hablando también de la aplicación de la cláusula relacionada con el acuerdo de asociación. Usted lo mencionó en su propuesta. ¿Qué tan ambiente hay en ese sentido? Porque hay quienes piensan, bueno, a Ortega Murillo, a su familia y a su cúpula, sancionarlo es correcto, pero ir contra la cláusula o aplicar la cláusula relacionada con los temas democráticos de derechos humanos del acuerdo de asociación ya sería afectar al pueblo de Nicaragua. ¿Qué tal ambiente hay en ese sentido? En primer lugar, tenemos que saber que cuando uno cumple un acuerdo o firma un tratado es para cumplirlo, no para incumplirlo. Y en este caso, este acuerdo lleva pues ya muchísimo tiempo firmado y el único que lo ha incumplido ha sido el régimen en este caso dictatorial de Ortega y Murillo. Y si alguien no cumple y se le han dado numerosos avisos y numerosas oportunidades y lo que hace es reírse del acuerdo, pero sobre todo reírse y aprovecharse del pueblo nicaragüense, lo que no podemos hacer nosotros es mirar hacia otro lado. Demasiadas veces, demasiados años, en demasiadas ocasiones, se ha mirado desde esta casa, desde el Parlamento Europeo, hacia otro lado. Y yo no estoy dispuesto, al menos en el ejercicio de mis responsabilidades como eurodiputado, a que se siga mirando hacia otro lado. Yo tuve que remitirle cartas personales a los diferentes embajadores de las representaciones permanentes de los 27 países aquí en Bruselas, aquí en Europa, porque se habían interpuesto sanciones, se habían dicho que había que hacer sanciones, pero aquí nadie hacía nada. Y los dictadores, lamentablemente, solamente atienden a presiones internacionales. En este caso, si el tratado no se cumple exclusivamente por una parte, que es en este caso la del gobierno dictatorial de Nicaragua, algo habrá que hacer. Y también le digo que nosotros lo último que quisiéramos hacer es precisamente iniciar los trámites para la suspensión del acuerdo. Pero si no nos deja más, si no nos queda más remedio, porque en este caso la culpa no es de las instituciones europeas, la culpa es del que incumple, y en este caso del dictador Ortega y de su esposa Murillo, algo habrá que hacer. Y la culpa, la responsabilidad en primera y última instancia es suya. Diputado Bauzá, estoy escuchando
a más de algún representante o afín a la dictadura o al mismo Daniel Ortega, a lo mejor respondiéndole que las épocas de las colonias y las épocas de los imperios acabaron hace tiempo y que la Unión Europea tiene que respetar que en Nicaragua hay soberanía y autodeterminación? ¿Cómo tomarían ustedes un discurso de respuesta de ese estilo? Porque es prácticamente lo que sale a relucir cada vez que viene o una sanción de Estados Unidos o una sanción de Canadá o una sanción de la Unión Europea. ¿Qué respuesta tendría de parte de ustedes un discurso que es el populista que usted menciona, que es el de hablar de la soberanía para defender violación de derechos humanos dentro de países, atropellos a libertades? ¿Por qué cree que se imponen sanciones? ¿Por qué cree que la gente, que los europeos, que los norteamericanos en las diferentes instituciones queremos interponer sanciones a los dictadores, no al pueblo? Hay que hacer una clara diferencia. Y entiendo que propagandísticamente y comunicativamente al gobierno le interesa decir que las sanciones son contra el pueblo. En absoluto. Lo que nosotros hacemos es que prevalezca, en este caso, la democracia, la libertad, y que el pueblo pueda elegir en libertad el próximo año, el próximo mes de noviembre del año 2021, en elecciones libres a quienes tienen que ser sus responsables y sus mandatarios. Eso es lo más importante. Por lo tanto, quien dice eso es quien está hurtando la verdad realmente a los ciudadanos nicaragüenses. Los tratados, repito, están para cumplirse. La democracia está para cumplirse. ¿Por qué Ortega quiere interponer o quiere aprobar esta ley? Esta ley que es la famosa ley Putin, que se aprobó en Rusia en el año 2012. ¿Por qué se hace? Simplemente para impedir el ejercicio de la libertad, para impedir que la gente se pueda presentar en libertad a unas elecciones abiertas, transparentes, democráticas. Lo que quiere el señor Ortega es precisamente que haya cuanta menos oposición mejor, cuanta menos oportunidades de alguien que se ponga delante de él y que le pueda ganar elecciones mejor. Eso es lo que hacen los dictadores. Es lo único que han hecho toda su vida históricamente, actuar con contundencia y represión y con torturas y con la intervención de los derechos o interrupción de los derechos más básicos humanos, civiles y constitucionales a todo aquel que piense diferente. Y nosotros, y yo particularmente, no estoy dispuesto a que eso pase otra vez, al menos mientras yo esté con responsabilidades en el Parlamento Europeo. Y los dictadores lo único que hacen es enfrentar, poner delante de ellos el pueblo como una acción absolutamente cobarde, como una acción absolutamente indigna. Lo que tiene que hacer es presentarse a unas elecciones en libertad y ver si el pueblo le da su apoyo. Si es así, respetaremos, por supuesto, ese resultado, pero unas elecciones libres, con una supervisión internacional, donde sepamos en todo momento que todos los ciudadanos de Nicaragua, todos los nicaragüenses tienen las mismas oportunidades para presentarse a unas elecciones y que haya un recuento electoral transparente. No lo que pasó en Bolivia hace unos meses, que sabemos que era la práctica habitual de los dictadores y es lo que quiere en este caso Ortega hacer con esta terrible ley que impide, en este caso, los derechos más básicos constitucionales, que es la libertad y la democracia. Un par de cosas más antes de terminar, diputado Bauzá. Ustedes exhortan en esta resolución a iniciar un diálogo, a parar la represión y a que haya reformas electorales. El tema del diálogo, ha habido 2 diálogos, si se puede considerar diálogos de verdad, anteriormente. La gente tiene mucha desconfianza porque Ortega firma y no cumple. Es decir, ¿cómo se podría garantizar que el establecimiento de un nuevo diálogo significaría de verdad la intención, la buena voluntad de alcanzar una salida de la crisis y no una pantomima con la que Ortega gane tiempo nuevamente y se quiera salir con la suya? Porque, como digo yo en mi programa, marrulla para salirse con la suya. Entonces, ¿cómo haríamos para conocer de verdad, o qué presión se podría ejercer de verdad para que, si se entabla un diálogo, sea con la intención de superar la crisis y no para jugar piernas? Pues en primer lugar, que no se lleve a aprobación esa ley. Eso es lo más importante y lo que pretendemos en primera instancia con esta resolución. En segundo lugar, lo mismo que aprobamos en las resoluciones anteriores, en diciembre del año 2019, que se libera a los presos políticos, que se libera a aquellas personas que están en prisión como consecuencia de que piensen diferentes. Ayer mismo tuvimos conocimiento de cómo unas madres estaban siendo acosadas, estaban siendo rodeadas por la propia policía, a lo que tenían a sus hijos en prisión, que no saben cómo están ni en qué condiciones
condiciones. Y después la policía se retiró y después de retirarse la policía aparecieron los famosos agentes civiles de la represión que iban con motos en la misma situación. No vestidos de policía, pero sí haciendo las mismas acciones que la policía. La represión social, el miedo, el pavor, el terror, el no saber qué les pasa a sus hijos, a estas pobres madres que lo único que quieren es la libertad, la democracia y el cumplimiento de derechos humanos. Por lo tanto, primero, libertad de los presos políticos. Segundo, que se modifique el sistema electoral, una reforma del sistema electoral que permita y asegure un proceso electoral en libertad, en transparencia, que podamos ir en representación internacional como supervisores de ese proceso. Y después, finalmente, que haya unas elecciones simples y llanas, como pasa en los partidos, en los países democráticos, como pasa aquí en Europa, donde el que quiera, el que tenga ilusión, intención de ser el candidato a la presidencia del gobierno en Nicaragua, se pueda presentar y que se presente el señor Ortega y que se presente quien considere y que sean los electores los que decidan a quién votar. Y nosotros, obviamente, respetaremos ese resultado electoral siempre que sea transparente, con la libertad de que cada uno pueda elegir, cumpliendo ese rigor democrático que es la libertad y los derechos humanos. Si eso se produce, no habrá ni resoluciones ni sanciones. Lo que habrá es aplausos, vítores, respeto y, sobre todo, confianza en un gobierno futuro, porque el de ahora no genera ninguna confianza ni en las instituciones europeas y prácticamente a ningún nivel del mundo, siempre y cuando no sean dictaduras. Difícil creer que eso vaya a ocurrir, tomando en cuenta, déjeme ser un poco pesimista, pero más realista, tomando en cuenta lo que ocurre en Nicaragua, porque si no es posible sacar banderas azul y blancos para gritar "Viva Nicaragua libre", pues entonces es imposible creer que Ortega quiera abandonar el poder y someterse a la justicia, porque eso significaría jugar limpio. En un proceso electoral significaría perder el poder y someterse a la justicia. Pero bueno, vamos a ver, no hay que adelantarnos y hay que creer, pues, de alguna manera que va a haber resultado. Una última pregunta y gracias por el espacio. Piden ustedes que se incluya a Ortega y Murillo en las sanciones. Sería prácticamente gente que pide que la Unión Europea haga una equivalencia entre lo que ha hecho Estados Unidos, o sea, subir hasta 21 funcionarios de la dictadura y entonces que sea ese bloque del mundo el que haga mucha más presión para que se vea que es en serio la cuestión. ¿Qué tan posible es que lleguemos a ese punto? Pues es que lo que tenemos que hacer es ejercer esa presión, ya que hasta ahora las palabras y las buenas palabras, valga la redundancia, no han servido más que para nada y los dictadores, en este caso Ortega y Murillo, se han reído de todas aquellas decisiones que se habían tomado por parte de la Unión Europea. Yo estoy convencido, no me cabe la menor duda de que mañana será esta resolución, repito, esta resolución que tengo en mis manos, mañana será aprobada en el Parlamento Europeo y en esa resolución, en esta misma resolución, es donde viene perfectamente indicado pues que se quieren ejercer y solicitar sanciones, interponer sanciones contra el señor Ortega, la señora Murillo, con los nombres en concreto de responsabilidad de presidente y vicepresidente del gobierno. Esa es la acción que mañana se va a aprobar. Tenemos que esperar mañana, jueves, a las 11:30, donde se inicia el proceso y las votaciones. El resultado se sabrá en torno a las 4 de la tarde. Pero no me cabe la menor duda. Estoy absolutamente convencido porque la inmensa mayoría de formaciones políticas, de eurodiputados, de europarlamentarios, estamos comprometidos con seguir presionando a los dictadores y que la libertad, el cumplimiento de derechos humanos y constitucionales y civiles sean por fin una constante en Nicaragua y no un deseo no solamente de las instituciones de fuera de Nicaragua, de Estados Unidos, en este caso también europeas, sino también del pueblo nicaragüense, al que respetamos, al que para nosotros, en el caso concreto de los españoles, es un pueblo hermano y le deseamos lo mejor para ahora y para el futuro. Le agradezco, eurodiputado José Ramón Bauzá, este tiempo, el empuje que le da, el entusiasmo que tiene con Nicaragua, el compromiso que tiene con Nicaragua, porque usted mismo puso su carta, es una última oportunidad de rescatar lo poco que queda de la democracia en nuestro país. Así que yo le agradezco en nombre del pueblo de Nicaragua su trabajo, le agradezco este tiempo y le dejo unos segunditos para que se despida de nuestra audiencia. Pues sí, le agradezco mucho, Luis, estos minutos, sobre todo para dirigirme al pueblo nicaragüense, al pueblo que sufre la represión, que sufre la falta de democracia, la falta de derechos humanos,
cómo se están asesinando a agricultores en el campo, cómo se están deteniendo a personas simplemente por pensar diferente, cómo, repito, el hecho de ayer, las madres preocupadas por cómo estaban sus hijos, estaban siendo asediadas, acosadas por la propia policía y con motos. Hemos visto los vídeos, yo estoy en contacto directo con muchísimos nicaragüenses, con la propia oposición. En definitiva, yo les quiero decir que no están solos, que confíen en las instituciones europeas, que confíen en nosotros, que sabemos de esas dificultades. Animarles también a todas las personas que políticamente están enfrente de la dictadura, porque entiendo perfectamente pues lo mal que lo pueden estar pasando. Así que simplemente, Luis, decirles que no están solos, que queda un día menos para la libertad y que mañana, sin duda, tendrá un hito histórico, al menos por lo que significa interposición de sanciones y el inicio de todo lo que es proceso administrativo para que ese tratado se pueda interrumpir si Ortega y Murillo llevan a cabo otra vez y perpetran la ejecución de una ley que de nuevo ataca a la más básica, el más básico derecho elemental, que es la libertad y la democracia. No estáis solos y yo, al menos mientras sea eurodiputado, siempre estaré defendiendo la libertad y, en este caso, al pueblo libre nicaragüense. José Ramón Bauzá, por estos minutos que nos ha dispensado, nos ha quedado bastante claro el tema de esta resolución que tenemos. Está circulando, ¿verdad? Un borrador. Tiene 13 puntos. 13 puntos tiene la resolución. Pero voy a leer 2 nada más, para que ustedes vean que lo que nos acaba de mencionar el eurodiputado está respaldado en lo que se ha consensuado para aprobarse mañana en el Parlamento Europeo. Punto número 8 dice lo siguiente. Ante los continuos y graves abusos y violaciones a los derechos humanos, pero antes de seguir leyendo, ¿qué pasó con los me gusta? Se les han quedado un poco abajo los me gusta. Acabamos de tener a un invitado de lujo y usted aquí me acaba de decir, por ejemplo, aquí dice Shadowski Enrique, felicito a Luis por tremendo invitado, igual dice Armando Mena, ¿verdad? Que nos ha enviado. Denle me gusta. Es más, voy a la pausa para volver con los 2 puntos que les quiero leer de la resolución, ¿verdad? Y que ustedes sigan atentos al programa porque son los puntos en los que hacen énfasis y son los más fuertes, ¿verdad? Así que voy a ir a la pausa. Siga dando me gusta al programa. Y quiero recordarles que un vuelo directo hacia Panamá a buen precio, con la tranquilidad que usted merece, lo encuentra en Agencia del Viajero, este 15 o 25 de octubre, ¿verdad? Agencia del Viajero está haciendo toda la gestión para que usted vuele directo, vuele cómodo, vuele confortable hacia la ciudad de Panamá y aproveche los precios y la oferta que hay para viajar hacia Panamá. Voy a la pausa y sigo al regreso de la misma con los puntos que les mencioné. Volvemos con las caricaturas, así que sígale dando me gusta al programa para que en el cierre lo tengamos donde lo merece. Las mañanas son mejores cuando estoy pensando en vos. Cada día es diferente si puedo escuchar tu voz, pero no puede faltar ese ingrediente, porque es rico probarlo junto a vos. Un buen café, ay, es café con vos, es café con vos. Arraigado a tu esperanza, con la libertad en grilletes de metal, con tus manos laceradas y el lamento a flor de piel, en la madrugada de tu llanto, la tortura está abrazándote. Ellos quieren doblegarte, pero vos nunca lo harás.
Acá estamos, amigos. Gracias por seguir con nosotros. Marvel Slinger y todos ustedes nos están felicitando por la entrevista. Simplemente nuestro trabajo y tratamos de hacerlo siempre lo mejor que podamos. Vamos por 800 me gusta, así que hay que seguir para que lleguemos a los 1000 cuando termine el programa. La resolución que mañana se va a votar y que ha sido consensuada, ¿verdad?, por la mayoría de los europarlamentarios, les decía que tiene 13 puntos. En el número 8, como les estaba comentando, dice lo siguiente: ante los continuos y graves abusos y violaciones a los derechos humanos, si se aprueba la propuesta de ley de agentes extranjeros y la ley especial de ciberdelitos, ley Mordaza, eso lo digo yo, la propuesta dice ley de ciberdelitos, y la ley contra delitos de odio, es decir, la cadena perpetua, si el gobierno de Nicaragua sigue sin voluntad de iniciar un diálogo nacional para una adecuada reforma electoral y continúa la represión de la sociedad civil y la oposición democrática en Nicaragua, solicita al Consejo que amplíe rápidamente la lista de personas y entidades a ser sancionadas, incluido el presidente y la vicepresidenta, tomando especial cuidado de no dañar al pueblo nicaragüense. Reitera la solicitud urgente de un mecanismo global de derechos humanos de la Unión Europea. Pide al Consejo que adopte este mecanismo como decisión relativa a los intereses y objetivos estratégicos de la Unión en virtud del artículo 22 del Tratado de la Unión Europea. Ahí está la solicitud en el punto número 8 de sancionar directamente a Ortega y a Murillo. Y lógicamente que quienes están debajo de ellos. Recuérdese que hay más de 20 empleados de Daniel Ortega que han sido sancionados, todos ellos criminales sin duda alguna, incluido su mujer y 3 de sus hijos. Son más de 20. ¿Qué podría ocurrir? Que la Unión Europea equivalga o ponga en el mismo nivel y suba hasta ese punto, pero que incluya también al vetusto, porque están solicitándolo ahí. Eso es el punto número 8 de esta resolución. Vamos al 11, que es delicado, porque aquí sí se habla de el acuerdo de asociación. Y recuerde lo que dijo Monseñor Silvio Báez ayer en la entrevista con Deutsche Welle. Una cosa es las sanciones contra Ortega, contra Murillo y contra sus matones, contra sus jampones criminales. Eso es una cosa. Y todos estamos de acuerdo con eso, con que los sancionen a ellos. Pero una sanción, y algunos de ustedes van a estar en desacuerdo conmigo y tienen el derecho de hacerlo, ya en relación con Nicaragua y con las finanzas, porque escuchaba yo al señor que hace de presidente del COSEP, el señor Healy, hoy decía, a la Unión Europea se exportan 280 millones de dólares al año, gracias a ese acuerdo de asociación. Si Nicaragua, voy a leer el punto, le aplican esto, ahí estamos cerrando una puerta muy importante para las finanzas de nuestro país. Escuchen, punto número 11 de la resolución que se refiere al acuerdo de asociación. La Unión Europea, el Parlamento Europeo, recuerda que a la luz del acuerdo de asociación entre la Unión Europea y los países de Centroamérica, Nicaragua debe respetar y consolidar los principios del Estado de Derecho, la democracia y los derechos humanos, y reitera su exigencia de que, a la luz de la actual circunstancia, represión, persecución, la ley Mordaza, todo esto que se quiere aprobar, se active la cláusula democrática de acuerdo de asociación. Ay. Ahí sí. Y yo le preguntaba casualmente a Bauzá en entrevista, ustedes lo escucharon, y él decía, no va a ser culpa nuestra. Si hay un responsable de que eso ocurra, es Daniel Ortega y Rosario Murillo. No va a ser culpa de la Unión Europea. Pero además de eso, si los europeos apuntan en esa dirección, cuidado, el CAFTA también agarra terminación.
porque los derechos humanos hoy en día en el mundo, a diferencia de lo que creen los anuros, lamechancletas con calcetines de colores, los derechos humanos son pieza fundamental en todo el mundo. Y cualquier tratado, cualquier acuerdo internacional, cualquier acuerdo bilateral o transnacional, siempre pone en primer lugar el orden democrático de los países, el respeto a los derechos humanos, la aplicación o el goce de las libertades públicas que son universales. Entonces, si este artículo, el número 11, es desatendido por Ortega y por Murillo y decide que el caballo tiene que venirse al suelo con él, pues entonces estaríamos hablando, lamentablemente, de una afectación directa al pueblo de Nicaragua. Pero como dice Pausá, no pueden responsabilizarlo a él, ni pueden responsabilizarme a mí. El criminal y su consorte criminal son los responsables, como han sido responsables de todo lo que ha ocurrido desde antes de abril del 2018 y, lógicamente, con más fuerza y con más evidencia y documentos desde que pasó la explosión del pueblo nicaragüense en esa rebelión cívica del 18 de abril del 2018. Entonces, esto es sumamente delicado. Yo creo que considero que la suerte no está echada todavía porque hay presión y presión fuerte de parte de los europeos porque no están jugando, no están así como que, uy, ahí viene el mono. No, el mono va a venir. El mono te va a salir. Bueno, si uno cree en la mocuana y cree que piensa en Murillo, pues a Daniel Ortega no le daría miedo. Te va a salir la mocuana, estás con ella todo el tiempo, no te va a asustar. Pero a lo mejor el mono, pues, aunque también él parece un mono, pero bueno, eso es otra cosa. Creo que va a haber más presión. Estos dos puntos de la resolución son muy importantes y toda la resolución, mañana el borrador que yo tengo a la vista hace mención de todo lo que ha ocurrido en el país. Aquí menciona, por ejemplo, déjeme nada más un segundo para indicar, no solamente doña Deike me dice que los deje esperando, yo creo que merecen un poquito más, ¿verdad? No, pero tampoco vamos a ir un momentito, si esto es al suave para que... A ver, aquí menciona, por ejemplo, que Michelle Bachelet acaba de decir en el Consejo Europeo que no ha ocurrido nada en Nicaragua, que toda la violación a los derechos humanos se sigue dando y que por tanto Ortega se ha limpiado el arco del triunfo con cada resolución que hay, con cada documento de derechos humanos que hay. Y por tanto, llegó el momento de apretar con más fuerza al vetusto y a Cecínica. Y además de eso, piden que una delegación, punto número 9, una delegación de los eurodiputados viaje a Nicaragua para reanudar el seguimiento de la situación en el país e insta a la dictadura a permitir la entrada sin trabas y el acceso a todos los interlocutores, es decir, instalaciones. No es que con estos sí, con estos no, te vas a reunir conmigo, con ellos no porque ellos son los malos, yo soy el bueno, nada de eso. Y además de eso, reclaman nuevamente que el MECENI, la Oficina de la Alta Comisionada, el IEI, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, vuelva a Nicaragua para seguir desde el campo documentando todo lo relacionado con la realidad de nuestro país ahí. ¿Qué va a pasar? Mañana viene y se va a firmar esta resolución. Ya hay un consenso. No hay manera de cambiarlo ya. ¿Qué va a pasar en Nicaragua? Todo depende de lo tosudo y lo idiota o inteligente. Si es que hay algo de eso, puede hacer Ortega. Definitivamente hay que
esperar, pero creo que están hablando en serio. Esto es lo que vamos a estar nosotros dándole seguimiento mañana allá en Europa para que estemos pendientes, ¿verdad? Y veamos, porque yo le decía a Bauzá, van a decir que esto es, que las épocas imperiales ya pasaron, ¿no? Y que los imperios ya son historia. Aunque ya son historia, es la palabra que más ocupan al momento de hablar de Estados Unidos, de la Unión Europea, de Canadá o de otras naciones o de otros territorios del mundo que tienen fuerza. Entonces, los temas de soberanía y autodeterminación quedan a un lado cuando estás utilizando ese argumento para reprimir y para violar derechos humanos. Y eso es lo que los europeos dicen, espérate un momentito, no me hables de soberanía cuando tenés a tu país sometido a represión, a cárcel, a exilio, a persecución, a espionaje. Ahora querés quitarle el derecho de libertad de expresión, querés quitarle el derecho de la libertad de asociación, querés quitarle lo último que le queda de libertades. Y eso es lo que no quieren permitir y no van a permitirlo, por lo menos con la resolución. ¿Cuál va a ser la reacción del criminal en el poder y de su consorte? Está por verse. Por ahí me quedo. Así que voy con las caricaturas ahora para que le demos espacio a nuestros amigos especialistas de trazos que nos hacen reflexionar, que nos hacen reír o que nos hacen arrecharnos o llorar a veces de frustración. Comencemos con Caco, que nos regaló esta caricatura este miércoles. Y ahí dice, ¿verdad? El grito de Nicaragua, el hashtag, no nos callarán. Y vean ustedes la lengua que tiene los colores de los criminales, ¿verdad? Los rojos y negros. Y este es el hashtag, no nos callarán. Vamos con Manuel Guillén, que nos hizo esta caricatura hoy, que dice, ahora Mordaza al ciberespacio nos llevan a Corea del Norte bien rapidito. Pues, miren, llevan los criminales uniformados, llevan los símbolos de todas las redes sociales montadas en las camionetas de la muerte, en las que le vendieron los Pelas, en las que le vendieron los Grupo Q, en las que le vendieron los Autonica. Y los menciono a todos, porque ¿por qué no mencionas a este? ¿Y por qué no mencionas al otro? A todos. Pelas, Autonica y Grupo Q. Está, para que no quede nadie reclamando de que con este no te metes nada, con todo. ¿Qué dice Pedro Javier Molina en su caricatura? Y aquí está, otra, que dice, las consultas de sus leyes Mordaza, aparece la chanchera y ahí está un brazo, que es una pata, no es un brazo, es una pata de chancho, una chanchera. Y dice, sí a la libertad, y quiere callarlo o lo calla. Esto es y le quiere decir, esto es una, ya saben ustedes, ¿verdad? Lo que uno quisiera decirle al Vetusto y a estos criminales serviles de Ortega en la chanchera. Y ahí está la caricatura y con la camisa azul y blanco del pueblo de Nicaragua, esta caricatura de Pedro Javier Molina. Vamos a ver qué dice doña Deike, que tenemos por acá. En staff tenemos a Guillermo Ordeñana. Dice, soltar la papa caliente, dice, estábamos leyendo casualmente parte de la resolución desde Fristo, Texas, gracias a Guillermo Ordeñana. Martín de González Amador dice, muy buen programa, de lujo, felicidades, gracias a Martín. Propet Francisco Jeremías Contreras, que siempre está con nosotros. Yahvé dijo que entre octubre y diciembre vendrían grandes sorpresas, como regalos de Navidad a la serpiente antigua y al dragón. Dios bendiga a Europa, dice nuestro amigo Propet Francisco Jeremías Contreras. FNS, ya lo dijimos, el cafecito, ya dijimos la fritanga, no, ¿verdad? La joyería, sí, ya dijimos al doctor, aquí está la leche. Me ha cambiado, esto sí es leche, Centrolac. Centrolac usted la encuentra en supermercados y pulperías del país. Disfrute del sabor, la consistencia y la garantía que le da esta leche, que es la mejor del país, siempre leche Centrolac. Just Roots Color Bar. No me toca todavía
Pero cuando me toque ir a Texas, sí que voy en algún momento, pues dice doña Dica que me he encontrado unas 4 o 5 canas en el pelo. Pero, de todas maneras, yo iría a Just Roots Color Bar. Sí, me dirigiría al 6809 Chimney Rock para que me revisen, ¿verdad? A ver cómo está la cosa. Y si hay que dar un refrescamiento, un retoque, o al menos solamente una cortadita de cabello para dejármelo más cortito, ¿verdad? Entonces ahí me voy a Just Roots Color Bar. 281-888-5184. Es el teléfono que debe marcar usted para hacer su cita y que no llegue a perder el tiempo porque está lleno siempre este salón. Haga su cita y después diríjase a Just Roots Color Bar. Patreons. Gracias a los Patreons. Siempre son extraordinarios. A cada uno de ustedes, los que forman parte de esa familia, Patreon, de verdad, se lo agradecemos porque son parte de nuestro soporte de todo el tiempo. No solamente el entrar y tomarse el café y decidir cuánto van a aportar para que este programa se mantenga al aire. No, es el aporte de ideas, el debate, los enfoques, las discusiones. Son una familia. Y eso es maravilloso, formarlo a partir de un programa. Definitivamente que agradecemos a Dios por tanta gente que nos quiere, ¿verdad? Que nos ayuda. Quiere lengua en salsa. Una lengua en salsa. Lengua en salsa. Chanchito frito. Chanchito con yuca. Un chanchito con yuca con ensalada y chile es una cosa riquísima. Quieren tacos de los nicaragüenses, tostados. Con ensalada, con crema, con salsa de tomate. Maravilloso. Y esos tacos son de campeonato mundial, los de la fritanga. La West Miami, la Cutler Bay y la Palmetto Bay. Las bandejas son espectaculares. Para alguna actividad que tenga usted de no más de 10 personas en su casa, pues entonces agarra la bandejita y le va a sobrar comida porque es un comidal. Increíble. Así que disfrute de las fritangas que están espectaculares. Las tazas, las de siempre firmes y siempre dignos, las encuentran en Hispamer Galería y en Hispamer Metrocentro. Ustedes se las llevan y nosotros rellenamos. Llévensela para su casa, llévensela para un regalito, una amistad o un familiar y dígale, aquí está Café con Vos con nosotros. Siempre firmes y siempre dignos. Hemos llegado al final del programa. Nosotros les agradecemos siempre la sintonía. ¿Cuántos likes, cuántos me gusta lleva? 960. 73. Uy, ya están. Esos son... ¿Cuántos? 23. No, hombre. De aquí a que termine la tenemos, los 1000. Gracias. Gracias. Los quesillos, dice por acá. Los quesillos son riquísimos. Pero no, ¿cómo? Los tacos, sí, es que los tacos. Todo es bueno en la fritanga, pero los tacos es una cosa que no querés parar de agarrar eso nada más en la bandeja. Pero déjame taco, todo el mundo quiere taco, porque son riquísimos realmente. Gracias por habernos acompañado, amigos televidentes y oyentes. Les recuerdo que los muertos, los heridos, los desaparecidos, los secuestrados políticos, los que estamos en el exilio, nuestras familias y la mayoría del país, vamos a seguir pidiendo verdad, justicia, libertad y democracia. Cambio, cambio y cambio. Manténgase firme y digno. Y recuerde que de que se van, se van. Y que no hay mañana sin café. ¿Estás listo? Entonces, disfruta de Café con Vos. Es un rico sorbo en el que podemos hablar de cómo anda el país y el mundo, abordados de manera profesional, amena y sin tapujos. ¿Estás listo? Disfruta de Café con Vos.